Bienvenidos mis guerreros de Tauro a esta lectura semanal del 10 al 16 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, dale clic aquí, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, entonces, hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Déjenme allí en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes siempre que estoy haciendo mis meditaciones. El trabajo esta semana para ti, Tauro, te sale la carta del Sota de Bastos. Te habla de que tú podrías estar esta semana teniendo algún tipo de momento de verdad, en la cual no sabes si estás contento, si estás seguro de que quieras continuar trabajando allí donde te encuentras en estos momentos. Algunos de ustedes podrían estar analizando y pensando nuevas ofertas también y ver si son convenientes o no para ti. Dice también que esta semana tengas cuidado con compañeros que puedan estar entrando nuevos, que no empieces a estar conversando con ellos en el sentido en el cual te sientes como que te vas a desahogar y decirles que sí, mira que la empresa ahora está haciendo esto, y ahora está trayendo estas cosas y ahora está contratando personal nuevo porque despidieron a Francisco, a Marcela y a todos los demás que tenían años de estar trabajando aquí para pagarle menos dinero a ustedes. No vayas a caer en nada de eso. Si eso es lo que puede estar sucediendo en tu empresa, entonces ten mucho cuidado y mantén la boca callada, la boca cerradita, porque podría darse eso que te acabo de mencionar, en el cual la empresa está despidiendo a personas que tienen muchos años para ya no tener que seguir acumulando más dinero con respecto a sus prestaciones, y están contratando personal nuevo, personal más joven, por el cual le están pagando mucho menos dinero. Y esto es algo que está molestando a las personas como tú que se han podido quedar todavía en la empresa, mis guerreros de Tauro. Así es que si no quieres perder tu trabajo tampoco, mucho cuidadito entonces de cómo estás actuando. Otros de ustedes podrían estar simplemente analizando nuevas ofertas de trabajo, nuevos proyectos que podrán estar también realizando, y veo que te pueden estar asignando el liderazgo de algún tipo de proyecto en la empresa o algún tipo de proyecto en el trabajo donde estás. Puedes trabajar en un restaurante y te van a asignar, mira, ¿sabes qué? De ahora en adelante vamos a hacer las cosas de esta manera y quiero que tú te encargues de supervisar que eso pase de esta forma. Así que no necesariamente tienes que estar trabajando en una empresa de 8 a 5, puedes estar trabajando en horarios rotativos en un restaurante, en un almacén, en cualquier lugar. Si estás desempleado, ¿cuál es el mensaje para ti? A ver, mis guerreros de Tauro. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que lleguemos a más personas. Mira, viene trabajo para ti esta semana. ¡Felicidades! Recuerda, estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas, pero para ti, Tauro, la carta del 8 de oros te habla de trabajo bastante bien remunerado que va a llegar a tu vida. Así que prepárate esta semana. Podrías estar ya iniciando trabajos esta semana, podrían ya algunos de ustedes empezar el día lunes, o algunos de ustedes podrían durante la semana estar recibiendo la noticia de que te van a dar esta oportunidad. Veo personas con trabajos en la construcción, personas que puedan estar trabajando como arquitectos, ingenieros, o que puedan estar trabajando como los que colocan el cemento, los que colocan las cosas, las ventanas. Veo que puedes estar recibiendo algún trabajo para que hagas alguna reparación. Puede ser que trabajas en una empresa, si consigues el trabajo para estar en una empresa, o puede que lo hagas como independiente, que personas te busquen para que les hagas reparaciones en las casas, para que les coloques cuadros, para que les hagas lo que son los anaqueles, cobertores, para que les hagas estos trabajos en casa. Así que muy bien para ti. Si estás en una relación, el consejo para ti esta semana, vamos a ver, te sale la carta del Papa. Habla de que muchos de ustedes podrían estar planeando durante esta semana un compromiso, así que si están de novios, podrían esta semana estar parándose frente a un juez o frente a un padre en la iglesia para que haga oficial su matrimonio y lo registre por estos medios, ya sea por lo civil o por la iglesia, pero veo que están frente a una persona comprometiéndose. Puede ser también que ustedes que acaban de iniciar una relación, simplemente que están tomando las cosas mucho más en serio y están profesando su amor el uno para el otro y la lealtad que van a tener en una relación, formalizando su relación. Veo parejas también que han tenido muchos años juntos, algunos de 20 o 50 años juntos, que durante esta semana podrían estar organizando algún tipo de matrimonio, y esto lo están haciendo solamente por cuestiones legales, para asegurarse de que una vez que uno o el otro fallezca, la otra persona pueda continuar con las propiedades y pueda tener un techo para vivir. Si te encuentras soltero, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana?
La carta de la justicia. Se hace justicia en tu vida para los que están solteros, así que aquellos que están en esa línea media gris de que estás divorciado o ya no estás junto con tu pareja, pero estás soltero, pero no, porque no tienes a nadie, pero legalmente aún estás amarrado a alguien. Esta semana esta carta te está indicando de que las resoluciones van a salir a tu favor y finalmente puede concretarse ese divorcio. Salió para los solteros porque estás soltero técnicamente. Solamente porque estás amarrado legalmente a alguien no significa de que no estás soltero. Estás en una línea como gris. Por eso te salió aquí para indicarte de que definitivamente las cosas van a salir a tu favor. Números de la suerte para esta semana: el 2, el 9, el 5 y el 9. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Me gusta el 95 y el 29. Y esta semana para ti, ¿cuál va a ser el día de la suerte? Va a ser el día sábado, día cargado de energías positivas para ti. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.